la teología clásica necesita revisar su ontología en este sentido. Ok. Si soy yo, Jesús sufrió en su naturaleza humana. Claro, pero fue él el que sufrió, no su naturaleza humana, porque Claro, querés decir que no sufrió en su naturaleza divina, ¿verdad? correcto. Sí. Entonces, pero el punto a la larga es, él sufrió. ¿Y quién Sí, es este él? ¿Quién es este Jesucristo, él? la persona de Jesús. Jesús, Sí, él. Jesús es Dios, él es Dios. correcto. Sí, Dios sufre, sí, Dios claro. sufre. Y el de la naturaleza humana, cuando Ujú, insistís en esto, te ujú. acercas muchísimo a la gnosis. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno. Y yo soy Gerardo. Y hoy día Gerardo está en un campo lindo y yo en la oficina de siempre. Así que Ajá, ya ves. tú estás ahí Si disfrutando vos de la quisieras, creación. ¿por qué no lo vas a hacer afuera, ahorita? ¿Por qué no te No, pones en una silla ahí afuera, así como estoy yo? con estos 37 grados, posible, posible. Salí al Aquí gimnasio en, y olvídate. aquí en Guate, vos estamos bueno, en los Fahrenheit, ¿no? Quizás cerca de los 70 Fahrenheit. 70 Eh, está bueno. sí, entonces en las 22 montañas, grados. en las montañas ahorita es un poquito más fresco y eso, bueno, el clima es también bastante seco y en ese sentido no sentís, digamos, el cuerpo pegajoso o algo así, aunque esté un poco más Claro, caliente. claro, no hay tanta humedad. Sí. Así es que No. para mí es una gran bendición estar con ustedes desde aquí, con este clima y también poniéndolo a sufrir a Bruno, el cristiano crítico. Está bien, porque, a ver, el tema de hoy, seguro lo has visto en el título del video, es si Dios puede sufrir, lo que es una forma fácil de introducir el tema de la impasibilidad. La doctrina de la impasibilidad es esta doctrina que dice que Dios no experimenta pasiones ni sufrimiento, ¿no? Y pasiones pasa a ser un término técnico donde Dios puede tener afectos, pero no pasiones, porque las pasiones son inherentemente desordenadas y por tanto en Dios entendido como perfecto, inmutable, que no depende de nada, eh, Dios no experimenta pasiones, ¿no? Entonces se dice que Dios es impasible. Esta ha sido la doctrina, la postura teológica clásica que los teólogos modernos que se apegan más a esta postura sostienen. La impasibilidad es uno de los atributos de Dios clásicos. Y en el otro extremo, pero no es, en el otro extremo, digamos, está cierta teología posmoderna o moderna, con Moltmann, por ejemplo, que él dice que Dios sí puede sufrir, ¿no? Y sí puede sufrir y porque Dios se identifica con nuestro sufrimiento y un Dios que no puede sufrir no puede amar, ese es Moltmann. Y en el interín, en el medio, tenemos posturas mucho más matizadas que es creo que por donde tú vas, Gerardo, donde se dice, ok, vamos al texto bíblico y sobre todo a la persona de Jesucristo, ¿no? Y tenemos que Jesús realmente siente, ¿no? Pero ¿es esto una pasión? ¿Es esto, cómo lo diferenciamos? Hay pasajes como cuando Dios se expresa, ¿no? Está el clásico de Éxodo, cuando Dios está casi que negociando con Moisés, ¿no? Y así, varios de esos. Entonces, vamos a conversar un poco de eso. Yo honestamente, como ya te he comentado, me inclino más a la postura clásica. Creo que tú y yo coincidiremos en que el extremo sale del contexto bíblico, pero creo que tú te vas más a este punto intermedio. Entonces, a ver, retomando este pequeño break que hubo por problemas técnicos de StreamYard, la impasibilidad de Dios. Y está diciendo que hay
teólogos hoy en día modernos los que se pegan más a la tradición clásica, que y de repente tú vas a corregir, pero que tengo entendido que que se mantuvo hasta la Edad Media, fue que Dios es impasible, ¿no? Ese es uno de sus atributos. Pero hay quienes al ver los textos de, por ejemplo, Éxodo, cuando Dios parece que está negociando casi que con Moisés, dice, bueno, aquí puede ser que haya algo, ¿no? Y yo me acuerdo haber leído, aquí no se ve en la toma, pero el libro de Feinberg, y Feinberg, por ejemplo, es uno de los que dice, ok, Dios sí es impasible en su esencia, pero no en sus relaciones interpersonales. Ahí puede cambiar. Pero, sí, ¿cómo crees que sea la mejor aproximación a esto? ¿Por dónde comenzar? Porque es complejo, es denso, Ujú, eh, y nos chocamos con el resto de atributos, ¿no? Que son descripciones de quién Dios es, su sí, eternidad, por ejemplo, su sí. omnisciencia. Por dónde comenzar? Yo creo, Bruno, que deberíamos comenzar afirmando lo que varias veces hemos dicho en nuestros podcasts cuando se Mm, trata de la persona o las personas de Dios, ¿no? Sabemos que Dios es un ser trino, en un sentido directo, en un sentido sin mediación. Las personas de Dios no son cognoscibles por nosotros, necesitamos de su revelación, ujú, porque es un ser único, porque es Dios propiamente y no existe nada que se le compare ni que en realidad podamos encontrar analogías completas y totales de Él. Siendo ese el caso, ya que dependemos del dato revelatorio, y por revelación, obviamente, al inicio entendemos lo que podemos captar en la naturaleza, pero también y especialmente lo que miramos en el texto bíblico. No hay atajos, no podemos entender mm, a Dios desde otra perspectiva, sino a través de su revelación, el texto bíblico. Claro, eso es solo el inicio, pues porque entonces viene ujú, todo el proceso de interpretación en el que encontramos esas cosas que tú estabas mencionando, ujú, en el que se presenta a Dios, el Dios de la Escritura, relacionándose con seres humanos, personales, muchas veces descrito con sentimientos profundos, mm, sentimientos, si pueden llamarse de alguna manera, sentimientos positivos y sentimientos que algunas veces nosotros no consideramos positivos. claro, como la ira, ¿no? Entonces, sí, la ira, el enojo, el arrepentimiento y la solución quizá tradicional, clásica de la que hablabas, ha sido siempre guardar algún tipo de reserva, y una forma de guardar la reserva es hablar de Dios en cuanto a sus antropomorfismos y antropopatismos, digamos, es una manera de proteger Mm, la identidad de Dios, porque por un lado se lo distingue del ser humano y por el otro lado existen obvios paralelos. Entonces, ¿qué hacemos con esta insistencia de la escritura que Dios sí ama, que Dios sí se enoja, que Dios muchas veces se duele de algunas de las situaciones de su creación? ¿Qué ujú, hacemos con eso? La teología clásica, la teología influida, teología cristiana, digo yo, teología ujú, cristiana clásica, influida grandemente por el pensamiento griego, frecuentemente ha hecho lo que acabo de mencionar, el hecho de que digamos, no, pues, pero Dios es que realmente Dios no se duele, Dios no se goza, Dios no se enoja, más bien esas son expresiones para que entendamos algunas cosas de Él, entendamos lo costoso, por ejemplo, que es para Dios el pecado humano, por decir mm, algo. ujú, ¿Eso resuelve en algo la problemática? Sí, hasta cierto punto resuelve, porque le hace justicia a la dimensión de que Dios no es igual a nosotros. ujú, ¿No es cierto? Pero no resuelve todo, no resuelve todo, porque de la misma manera en que Dios se nos presenta como el ser único que es, del que solo podemos hablar en virtud de lo que Él nos dice sobre Él, ujú, eh,
esto también no quita lo que también se nos dice de él en esa misma revelación sobre su carácter, sus sentimientos, su amor, su ira. Entonces nos quedamos como en el, en la penumbra con eso, ¿no? Nos quedamos así en penumbra porque por un lado sí, por otro no. Esto es muy común en varias Ujú, doctrinas, lo que hemos hablado ya de la doctrina de la predestinación, por ejemplo, cuando ujú, tenés los dos extremos, aquel que piensa que Dios, eh, cómo relaciona la libertad del ser humano y ujú, la soberanía de Dios. Las dos ujú. cosas están presentes en la escritura. Y lo más Claro, fácil es abrogar una de las dos. Lo más fácil es sí, decir, no, pues Dios no tiene ningún tipo de sentimiento, solo nosotros lo percibimos así. Esa ha sido la historia de mucha teología claro, medieval, por ejemplo. sí, Eh, sí, O, o decir al otro lado, no, no, sí, Dios es lo que en ciertos momentos la teología contemporánea ha llegado a decir, creo yo, que Dios sí es sentimental, ¿no? Casi como claro, sí, es profundamente sentimental. Los dos lados son defectuosos, creo yo, y nosotros el camino de la teología cristiana debe ser un camino moderado, difícil de mantener en una cuerda floja porque insistís mucho de un lado y te vas al vacío. Insistís claro, mucho del otro y también te vas al vacío. claro. Pero ahí, por ejemplo, creo que para hablar de la impasibilidad hay que hablar de la inmutabilidad y nos va a pasar esto que nos vamos a ir chocando con todos los atributos al final. Eh, Tú dirías, porque yo, la verdad, yo no Ujú, veo cómo salirme de la, o sea, ni siquiera, tampoco estoy diciendo que quiera hacerlo, pero no veo cómo podría no afirmar y por el contrario digo, si voy a la escritura, podría con cierto alto grado de certeza afirmar que Dios es inmutable, que Dios no cambia, porque hay pasajes que me lo dicen bastante explícitamente. Y cuando veo que el ser humano hace algo y Dios hace algo también, diría, ok, si es el Dios eterno, o sea, no hay algo que pueda sorprender a Dios, ¿no? ujú. Entonces, si Dios ya sabía todo, no hay algo que pueda sorprender a Dios, se mantiene esa inmutabilidad, lo que no significa que Él no haga algo en relación con su creación, pero en su esencia es inmutable. Tú no sé si lo dirías igual. Tú dices, no, Bruno, estás No, es equivocado, que puede mira, ser. ahí me río porque ahí te veo luchar realmente con el problema de la teología cristiana, el problema del lenguaje cristiano, del lenguaje de la teología cristiana, el problema de la naturaleza única de Dios, Ujú, que, y el problema este que también creo que lo hemos mencionado en previos podcasts, de que todos tenemos certeza de algunos atributos que damos por sentado sobre Dios, por ejemplo, que vienen frecuentemente antes de que hayas leído el texto bíblico. Y eso es parte de la problemática con la que algunos teólogos contemporáneos se chocan, porque a veces nosotros decimos seguir la escritura y en realidad cuando observas lo que hacemos, lo que hacen ciertas personas, es traer a la discusión presupuestos sobre lo que entiende por algunos atributos de Dios que no están necesariamente explicados en la escritura. Me ok. explico, me explico. Por ejemplo, esto de decís, Dios es inmutable. Ujú, Ah, no bastaría con que vos pudieras mirar en el texto bíblico que Dios diga yo no cambio, por ejemplo, que lo ok. dice, ¿no es cierto? Ujú, claro, el Dios no clásico de cambia, Santiago, ¿no? sí, No hay no hay sombra de sombra de variación. variación. Ujú, Y también los profetas, ¿verdad? Cuando se dice que Dios no ujú, cambia, porque yo no ujú, cambio, ustedes no han sido consumidos. ujú, Este es un, digamos, el primer paso. Ah, la palabra sí aparece aquí, ujú, inmutabilidad. ¿A qué se está refiriendo? Sin embargo, Dios cuando dice yo no ujú, cambio en esos contextos. ujú, ¿A qué se refiere Santiago cuando dice
que Dios no cambia en el contexto en el que lo ocupa. ¿Se Ujú, refiere a algo ontológico o a otra cosa? Bueno, ujú. sin necesidad de decir ahorita nuestra conclusión, el asunto es que nosotros frecuentemente ayudados o, si no querés ocupar la palabra ayudados, quizás trastornados por la Cegados. filosofía, sí, por la filosofía puramente griega, hemos llegado a concluir que inmutabilidad significa algo ontológico, ¿verdad? Ok. Y en la eternidad lo mismo. Con la eternidad, ¿qué significa que Dios sea eterno? Ya Mm, sabemos que es eternidad lo que ya sabemos proviene no tanto del texto bíblico, sino de lo que el contexto filosófico que nos ha rodeado, que ha rodeado a los teólogos, que ha rodeado a la misma cultura en la que vivimos, informa más que el texto bíblico. De tal forma que es fácil decir Dios es soberano, por ejemplo, ujú. y meterle concepciones de soberanía a Dios que no provienen directamente del texto bíblico. Entonces, es un elemento hermenéutico que debe insistirse, porque algunos piensan que la problemática se soluciona con encontrar palabras como eternidad, como Mm. soberanía, como inmutable, y ya resolviste el problema, No, ¿verdad? claro, tienes que preguntarte a qué se le está refiriendo, ¿no? ¿A qué te estás refiriendo? Y de verdad el texto está interesado en decirte eso, que la filosofía griega sí lo hace, ¿verdad? Claro. La eternidad de Dios. A Dios, entonces, si es eterno, entonces tiene que ser inmutable. ¿Por qué? Porque inmutabilidad significa no cambiar. Y si cambia, entonces Dios podría no ser eterno. Es decir, Ujú, podría morir, por ejemplo, ujú, desaparecer. Y eso no puede ser. Ese tipo ujú, de argumentación válida, si vos querés, filosóficamente hablando, debe probarse con el texto bíblico antes de sacar conclusiones sobre el ser de ujú, Dios. De ujú, ahí mi interés al inicio, ¿verdad? De insistir que lo que conocemos de Dios proviene del texto bíblico y no deberíamos estar satisfechos con que ya sabemos de antemano qué significa eternidad, qué significa inmutabilidad, qué significa cualquier otro atributo de Dios, en claro, claro, especial este de la inmutabilidad, ahorita que estamos tratando con claro. eso. Oye, y te quería preguntar, porque a veces tú lo has dicho varias veces ahora, pero Ajá. a veces me da la percepción de que se usa el argumento de la filosofía griega como cajón desastre, ¿no? Es ¿Cómo así? Ya vas con como tus dichos, porque es creo muy que peruano de repente. solo vos te entendés esos tus dichos, cajón desastre, fíjate que. Cajón desastre es como donde metes todo, ¿no? O sea, donde Ah, cabe todo. ok, Entonces es como el problema al que todo le cabe, ¿no? Todos los problemas de teología propia cristiana son culpa de la filosofía griega, ¿no? Todos sí, los problemas culturales del cristianismo son culpa de Constantino. Todos los sí, problemas de, no sé, de la religiosidad son culpa de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces es como, ahí todo cabe, ¿no? Tú tírale sí, nomás pues. que eso aguanta todo. Y como que Eh, la filosofía griega es culpable de todo, es lo que querés decir, ¿verdad? Digo, por eso, esa era mi pregunta. Sí, sí. Porque digo, o sea, sí, y que estoy de acuerdo contigo, creo, y creo que cualquiera lo estaría. eh, el texto bíblico es el que nos informa de manera autoritativa quién es Dios, y de ahí debemos sacar las verdades de la revelación de Dios. Ujú, Pero eh, no veo, por ejemplo, con inmutabilidad, ¿cómo podría ser otra cosa que no ujú, sea que no cambia a la ujú. luz del texto bíblico y en consecuencia encontrar similitudes con la filosofía griega? En ese sentido, digamos, en este punto en Ajá, particular, porque ajá. hay cosas que son insostenibles, pero Sí, sobre pues. este punto, eh, no sé.
No, Ya te he no. dicho que vos sos un buen sofista, ¿va? Un buen sofista, porque dijiste un montón de cosas Y no simplemente dije para nada. decirme, no, para decirme que no estás de acuerdo con esa cuestión. Después de haber dicho que sí, terminaste diciendo que no. O sea, digo, estoy de acuerdo Eh, con tu aproximación, pero no sé sí. si es que poner a la filosofía griega como, mira, todo esto es culpa de esto, No, no, no y yo sé. no Y creo que, sé que tú no, no lo haces así tampoco, por eso. sí, sí, no, el asunto es que eh, hablar de este principio hermenéutico teológico nos Mm, lleva a revisar todas las cosas que hemos tomado por sentado y muchos teólogos sistemáticos lo han hecho así sin ningún problema. Yo creo que ujú, mencioné alguna vez con vos que cuando yo empecé a enseñar teología hace ya varias décadas, 40 años casi, el primer tomo de teología sistemática, aparte del de Schaeffer que teníamos, mm, era el de Berkov. Los dos mm, ocupábamos a nivel de teología propia, por ejemplo. claro. Y para mí me encantó Berkov en su claridad, su sencillez, por lo menos en esa sección, ¿no? Mm, De la teología sistemática. Si no has revisado, por ejemplo, la introducción a la teología de Berkov, no sabes lo que significa escribir complicadamente, es decir, muy diferente a la teología sistemática de Berkov. Su introducción a la teología es otra cosa. Pero a lo que voy es que cuando llego a los atributos de Dios en Berkov, me encuentro con este tipo de definiciones, todas ellas claras, todas ellas bonitas, fáciles de entender, mm, pero con muy poco trasfondo bíblico. De mm, ahí que eternidad, inmutabilidad, eh, todos estos atributos incomunicables de Dios, ¿no? ujú, Provienen más bien de ciertos presupuestos, insisto, de la filosofía griega y por lo menos en mi caso, no voy a meter las manos al fuego por nadie más, por lo menos en mi caso, eso no me hace culpar a a la filosofía griega de todo, porque en ciertos momentos históricos, la filosofía griega ha sido un gran instrumento para comunicar buena teología y además para la pastoral que incluye las relaciones entre en las corrientes grandes de la teología cristiana, ¿no? Me estoy claro. refiriendo, por ejemplo, y esto es algo que quizás a nivel de propaganda aquí, Bruno, tenemos que decir que en en un par de meses tengo la invitación de CLIE para participar en una especie de foro donde habrá otros dos o tres más eh, escritores, teólogos, reflexionando sobre Nicea, su contexto Qué bueno. histórico, filosófico, terminológico, por ejemplo, y vamos a escribir un artículo cada uno, si se va a hacer un libro. A mí me ha tocado uno relacionado con la terminología de Nicea, una terminología griega cargada de filosofía griega. El homoousios, por ejemplo, es Claro. una palabra que no está en la escritura, es una palabra importantísima en el momento de Nicea, que debe explicarse, debe tratar de, o sea, basarse en el texto bíblico y en realidad mucha de la eh, complejidad y de la falta de entendimiento que hubo en Nicea tenía que ver precisamente porque algunos entendían filosóficamente más, tomando la filosofía griega Mm, como trasfondo de esa palabra, mm, y al tratar de aplicarla, esa misma filosofía griega trasfondo les impedía entender qué es lo que otros estaban tratando de comunicar con esa palabra. mm, Entonces, eso solo para darte un ejemplo de que, por un lado, hay limitaciones en la filosofía griega clásica, de Platón y de Aristóteles, por supuesto, y en el tiempo de Nicea estaba creciendo el neoplatonismo, pero por el otro lado, muchas veces el mismo texto del Nuevo Testamento ocupa palabras, términos que no deben sacarse. Y creo que uno de los errores mayores del teólogo sistemático es mirar el término,
el término bíblico Ujú. y llenarlo con concepciones exógenas, Ok. concepciones sacadas de otro lugar y no con el texto bíblico. Un ejemplo clásico es la terminología del evangelista Juan, con Ujú. el logos, ¿no es cierto? Claro, con el verbo. Ujú. Sí, el logos, que para muchos ya en el segundo siglo, Juan estaba pensando más en toda esta terminología neoplatónica, en donde el logos es el demiurgo, el artesano, y cuando uno lee un poco más de cerca el Evangelio de Juan, aun cuando la terminología está ahí, más parece ser que el evangelista está a propósito llenando esa palabra, ese término con trasfondo antiguo testamentario, la palabra de Dios. Entonces, insisto, eso es un buen ejercicio cuando hacemos teología, cuestionarnos de dónde proviene mi entendimiento de eternidad. ¿De Ujú. verdad la entiendo? ¿O Ujú. viene de ese concepto que si no antibíblico, por lo menos es extra bíblico? Claro. Y hacer de eso lo más importante, ¿no? Al fin de cuentas. Ok. Inmutabilidad. ¿De dónde viene la inmutabilidad y qué entiendo por eso? Veamos si en el texto bíblico podemos sacar esto, basar esto sinceramente, escudriñar. Y eso no sucede en todas las áreas de nuestra teología sistemática, Bruno. Claro. Toda la terminología que ocupamos en bibliología, en teología propia, en cristología, en neumatología, toda la terminología es una tarea de la teología sistemática volver al texto y, por decirte un ejemplo, en bibliología, revisar qué quiere decir la palabra iluminación, por ejemplo, dentro de la doctrina de la Biblia. Claro. Es lo mismo lo que nosotros entendemos. La palabra aparece, pero iluminación significa darte más información cognitiva, información, datos, o es otro Claro. tipo de iluminación al que se refiere. Me explico. Sí, Lo sí, claro. mismo, ¿Qué pasa con la doctrina de la inspiración bíblica, no? Pasa lo sí, mismo, que la gente entiende inspirado distintas cosas, ¿no? exactamente. Mm. Entonces, eso creo que antes de solucionar el problema de si Dios puede sufrir o no, y que la teología clásica nos ha dicho que no, debemos revisar, sinceramente, honestamente, si la teología clásica dependía demasiado de la filosofía y no del texto bíblico. Ujú. Y eso es una tarea gigante, pues eso no es algo que lo haces de la noche a la mañana, eso es algo No, de claro. que meterte y ver y tratar de entender la escritura sin ese tamiz de la Ujú. filosofía, que no solo ha sido en este sentido culpa ya de la filosofía griega, sino que de la manera en que hemos leído teología clásica, los mismos teólogos clásicos nos han formado de esa manera, nos han enseñado eso. Y por Ujú. eso encontramos a veces difícil poder encontrar, bueno, ¿qué significa soberanía? Soberanía significa tal cosa y lo damos por sentado, ¿no? Mm. Veamos cómo en el texto bíblico la soberanía de Dios se explica y se nos da a entender. De otra forma, estamos simplemente ocupando términos bíblicos y llenándolos de presupuestos que vienen de otros lugares. Ok, ok. No, sí, no, y de acuerdo. Ahora, sobre la El, inmutabilidad, el sorry, cajón dime. desastre, ¿cómo es la cosa? El cajón desastre, te lo limpié ahí o cómo? Cajón desastre, sí, cajón desastre. No, yo sé que no, tú no haces eso, ¿no? Pero sí, sí lo he visto varias veces, que es Ujú, como, no, en los comentarios es brutal, ¿no? ajá. Mencionas hermenéutica y ya dicen, no, es que esto es un término griego y por lo tanto todo se tira por la basura, ¿no? Sí, sí, sí. También con la Trinidad, ¿no? Ah, eso Ujú. es católico, ¿no? Católico romano y la gente Sí, hace cualquier desmadre. es Pero que bueno. este es el problema, Bruno, Mm. de los medios, ¿no es cierto? En Mm. donde cualquiera puede decir lo que quiere. Y Ujú. claro, por un lado uno dice, qué bueno, ¿no? Que todos tienen voz para decir lo que quiera, pero honestamente algunos de los que hablan no tienen ni idea de lo que están afirmando
y son quizás a veces los más violentos y los más dogmáticos en este sentido. Y uno debe ejercer otra vez, como hemos dicho varias veces, estos atributos divinos también, ¿no? De paciencia. Los Yo sé que vos no, comunicables. yo sé que vos no tenés mucho de esos atributos, pero Yo no los leo simplemente. Yo no los leo. ya vas, no, pero es que a Eh, veces pastoralmente, mira, yo ahí sí, hay gente con la que yo pongo mis comentarios en Facebook, por ejemplo, hay gente que sale con alguna cosa y digo, vale la pena de verdad meterme a, y la verdad a veces no, ¿verdad? Con gente que conozco y sé que de verdad está tratando de entender y de entenderme, Claro. entonces sí vale la pena No, hablar, claro, esa es otra ¿verdad? cosa, ¿no? Sí. Claro, es otra cosa. Pero bueno, Entonces, hablemos, eh, seguimos sobre sí, el te sufrimiento. iba. Tengo que ir mis tarjetitas de hebreo. Te iba a preguntar Híjole, sobre entonces, volviendo a la inmutabilidad. Por sí. ejemplo, el texto de Santiago, ¿no? Ujú, Déjame traerlo acá. Santiago. Aquí está. Santiago. ujú, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versión Reina Valera, si recuerdo ujú, bien, sí. Cambiamos ujú. a otra. Ay, ¿qué hice? No, quería ir a. Tengo. Ah, bueno, porque tengo Sí, varios pasajes. Yo voy sí. al 17 únicamente. em, Aquí está. Ujú, No hay cambio ni sombra de variación. No hay cambio ni sombra de variación. Quien no cambia ni se mueve como las sombras, qué gracioso. Eh, yo al leer esto, y traigo ese pasaje porque sí, a veces el argumento es sobre Jesús, y bien intencionado, ¿no? Es, ok, mira, en el Antiguo Testamento tenemos esto, pero con Jesús obviamente es el centro, y Jesús, ¿no? Una persona con dos naturalezas, entonces en su naturaleza humana tiene que haber experimentado cambio, y he leído argumentos en esa línea. Pero claro, ujú, este pasaje habla, y ya es nuevo testamentario, o neotestamentario, no sé cómo se diga. ujú, Por ujú. lo tanto, Ya te estás no, te- trabando, ya te estás no tengo, trabando. no tengo forma de concluir otra cosa que digo, en alguna medida me está diciendo que Dios no cambia. Sí, Esto requiere obviamente evaluarlo a la luz de todo el texto bíblico, pero sí. No, ¿tú, hay tú que qué sacas de estudiar. eso? No, yo sé, lo que pasa es que aquí a vos me das un buen ejemplo aquí para mirar, entender lo que Santiago está diciendo y cómo ocupa esa frase requiere que entendás, pues eso, lo básico que sabemos, ¿no? El Ujú, contexto. ¿A qué se está ujú, refiriendo Santiago aquí ujú, cuando habla de que eh, Dios es que es el Padre de las luces, por ejemplo? ujú, Eh, ¿Verdad? ¿Qué tenés por ahí idea de a qué se está refiriendo él con esto? ¿En qué ujú. sentido él está diciendo que Dios, la luz de Dios no te va a dar ningún tipo de contradicción? En Eh, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ujú. O sea, el Padre de las luces, ¿a qué se refiere? Y ahí está el contexto. Entonces, otra vez, Claro. analizar el contexto y mirar la exhortación ética de Santiago es Mm, importante aquí. Los está ordenando en una dirección ética concreta ujú, y en ese contexto pagano en el que vive la iglesia primitiva, obviamente los astros tienen ujú, mucho poder de revelación y todo lo demás que se pueda decir, claro. pero algunos son contradictorios, ¿no? Algunos se Ujú, contradicen entre el paganismo de la iglesia, que la iglesia primitiva encuentra en la mm, religión griega, mira este asunto de un Dios, muchas veces se identifica con, vos sabes esto, muchas veces se identifica con un astro, que Venus, que Marte, que Zeus, claro, que claro. Santiago, por el contrario, está diciéndole, ¿quieres luz? Una Mm, luz que no se contradiga, una luz que no vas a encontrar en este sentido sombras, que puedas claro. decir por un lado me dice una cosa y por otro otra. No, es el Padre del Antiguo Testamento. Él es así, Él en su revelación no te lleva para acá y para allá. Eso dista, si eso es así como te lo estoy explicando,
Ajá, dista muchísimo de simplemente decir que en Dios, el ontos de Dios, ajá, no puede haber ninguna variación. Y note que yo no estoy diciendo que la hay. Lo que ujú, estoy diciendo es que el texto no dice eso específicamente. Más bien está concentrado en enseñarle a los cristianos eh, tempranos que a diferencia de los otros, de las otras lumbreras paganas ujú, que tenían, el Padre de las luces, aquel que está sobre todo eso, no tiene lo ujú. que estos otros sí tienen. Claro, pero si no tiene, efectivamente, claro, el padre de las luces, ¿no? Los astros que justo he estado leyendo, ya acabé de leer Sofonías y estudiándolo, Ajá. eh, cómo menciona, ¿no? Aquellos que se inclinan los astros, pero de la boca para afuera confiesan adorar a Jehová, ¿no? Sí, Y ese tema de los astros hasta el día de hoy, ¿no? Se mantiene gente sí, que los adora. Pero entonces, si los astros, que son los dioses falsos, quienes estos, bueno, que esta comunidad eh, sí, parece lidiar con ellos y luchar con esta idolatría, si ellos cambian y está diciendo que de Dios no hay cambio, no podemos entender también, o el texto no está diciendo también que justamente en Dios no hay en su ser cambio ontológico, cambio. Exacto. cambio ontológico. Ujú, La manera en que yo lo miro es que Santiago, como casi toda la escritura, está más interesada en hablarnos de la seguridad y la claridad con la que Dios nos habla. Por ujú, eso, luz, tu palabra es luz, es la ujú, palabra de Dios. Dios es el Padre de las luces, el Padre, es decir, en el sentido de Él proviene toda verdadera iluminación para la vida del ser humano. Las otras supuestas eh, esferas y lumbreras, esas sí te llevan para un lado y para otro, y no necesariamente porque la ontología de esos seres sea cambiante, que lo eran, por supuesto, en la mitología ujú, griega o cualquiera puede darse cuenta de eso, pero lo ujú, que Santiago, creo yo, está más interesado aquí es en decirnos que la luz que proviene de Dios, ese Dios del que él habla, no te ujú, confunde, no te deja en contradicciones. Y en ujú, este sentido, apela a que busquemos a este Padre de las luces, que en él no encontraremos contradicción y que debemos buscar esta armonización. Una de las reglas quizás que no es aceptada por muchos teólogos postmodernos, neoliberales también, es buscar la armonización de la palabra del Señor, porque les parece una ah, claro. imposición, ¿verdad? Sí, Porque les sí, parece sí. una imposición y sin embargo el texto bíblico siempre nos pide que busquemos esto, que en Dios no hay contradicción, que en Dios, su palabra, siempre deben buscar sin necesidad de estarle imponiendo un saco de fuerza, en una camisa de fuerza, que armonice. Mm. A esto creo yo que más se refiere el pasaje de Santiago y el otro también, el otro de los profetas, porque yo no cambio, no habéis Malaquías. sido consumidos, sí, porque yo no cambio, es decir, porque Este. yo soy fiel, porque yo no soy como ustedes hacen, que a veces prometen obediencia y a veces no, Ujú, porque ustedes son de esta manera éticamente inestables. Yo no claro. cambio, yo soy así, digo una cosa y me mantengo con eso. Ujú, Esto otra vez dista mucho de simplemente decir que en Dios, el ser de Dios, tiene una ontología incambiable. Nótese otra vez, por favor. No estoy diciendo que necesariamente no sea así. Lo que estoy diciendo es que esos pasajes no enseñan eso. ok. Más tienen que ver con lo ético, con la voluntad de Dios, con la revelación de Dios. Entonces, sacar de eso de que Dios ontológicamente es así, es ir un paso más allá, alejado de la revelación bíblica. Que, insisto, yo no estoy negando que eso puede ser el caso en el ser de Dios, pero yo no sé nada del ser de Dios aparte de lo que el texto me dice.
Claro, y ahí has dicho algo que a lo que quería ir, porque efectivamente, a ver, Santiago no está, y si leemos el contexto, como tú bien lo has comentado, Santiago no está escribiendo un libro de teología, ¿no? Y, hermanos, mira, Ujú, sepan que así es Dios. El contexto habla de la tentación, el contexto habla de las pruebas, ajá, Malaquías también habla, y lo dice ujú, acá, sí, no habéis sido consumidos, ¿no? Porque yo, el Señor, no cambio, ¿no? También hay otros sí, pasajes que hablan, mi consejo permanecerá y etcétera, ¿no? claro, es la Siempre está palabra del relacionado, Señor. exacto. Pero ahí mi duda es, si Dios afirma que Él no cambia de opinión, que su palabra permanece, que no, por eso los hijos de Jacob no han sido consumidos, que por eso debemos apoyarnos en Él, porque es una Ujú, fuente segura, no nos ujú, va a llevar de un lado para otro. sí. Si no existe un cambio de voluntad, eso no implica que por lo tanto no hay variación en su ser. No, mira, a mí una de las palabras, Bruno, Mm, y si alguna vez me tenés en tu, en tu terna de, ¿cómo se llama? Aquellos que te guían en tu tesis doctoral, asesores, no, alguna, no sé cómo se llama. los advisors, Mm, en español te digo, no sé cuál es el término que ocupan, ujú, el que te conduce, ¿no? El que ujú, te da recomendaciones, el que te lee la primera copia de tu presentación, ujú, eh, vas a encontrar, y yo se los he dicho a muchos de mis estudiantes, cuidado con la palabra implicación. ujú, Cuidado con la palabra implicación, porque es una de las palabras más flojas para tratar de conectar dos cosas, por lo menos, que no la puedo conectar de otra manera. Esto es una implicación. La palabra mm, existe, pero para que funcione generalmente tenés que probarme a veces con cientos de páginas que esa implicación es válida. En claro, lógica, claro. en lógica hay toda una historia de cómo se prueban a través de implicaciones, ¿verdad? Ciertas cosas, pero saltar de eso al otro es lo que vuelvo a insistir, saltar de eso al otro es un paso, es un salto que, por lo menos en mi caso, digo, no, espérame, no sé si quiero darlo todo el tiempo. Ok, ok, no, bro, totalmente de acuerdo. Eh, lo que tú dices es, puede ser que sucedan estas dos cosas en simultáneo, que de hecho la Biblia afirma varias cosas en simultáneo que para nosotros es difícil de concebir, pero que la Biblia lo hace sin problema. Sí, Que la palabra de Dios y la voluntad de Dios sea sin variación, que no cambie, sin que eso implique que en el ser de Dios necesariamente tampoco haya cambio, ¿no? O sea, esa implicación, eso, tú dices que es una implicación que el texto bíblico no hace, que por lo tanto nosotros no deberíamos hacer de forma tan automática. sí, y sin la preocupación otra vez, porque esto, la filosofía y la teología Mm, clásica hacía en estas llamadas implicaciones, ¿no? Si Dios es eterno, eso significa que no cambia. Si no cambia, entonces no puede sufrir. ¿Por ujú, qué? Porque sufrimiento es cambio. Y si ujú, cambia, entonces ya no es eterno, porque eterno tiene que ser alguien que no muere y que no desaparece en este ujú, sentido, ¿no? Y ya que cambia, entonces hemos introducido en la palabra eternidad una contradicción con la que no podemos vivir. ¿Te das cuenta? ujú, Esta manera de argumentar, si no estuviéramos con el texto bíblico en otra esfera puramente de lógica, uno dice, pues hay, ¿verdad? Hay cierta consistencia en la lógica, mm, pero tanto en filosofía como en lógica y mucho más ahora en teología, tenemos que afirmar que muchas veces en teología nos movemos en categorías diferentes, inclusive filosóficamente hablando. Por ejemplo, Bruno, alguien va a decir que cuando hablamos de Dios como tres personas y al mismo tiempo decimos que es uno, ujú.
esa es una contradicción de la más burda, ¿verdad? Ujú. Porque ¿desde cuándo 3 es igual a 1? Claro. ¿Verdad? Entonces, la teología clásica, otra vez, la respuesta que ha tenido, y en eso sí creo yo que ha tenido razón, es que estamos funcionando en dos carriles, en dos Mm, categorías. Los tres están en una categoría del conocimiento. La unidad de los tres está en otra categoría del conocimiento. Por eso no es una contradicción propiamente hablando. mm, Que hay que hacer algunas veces estas cosas, este tipo de razonamiento, tenemos que hacerlo porque si no, simplemente nos encajamos en un sistema lógico y aquí está una diferencia importante para muchos de mis hermanos que quizás no alcanzan a ver esto que estoy tratando de decir, ¿verdad? Y no es fácil comunicarlo porque algunos piensan que si Dios nos dio la capacidad de eh, razonar ujú, lógicamente, todo nuestro pensamiento debería aplicarse también a Dios. Es decir, si la lógica, mm, en el caso nuestro, ¿no? Bueno, si Dios, eh, si por un lado es esto, también tiene que ser esto. Por ejemplo, esa es básicamente la manera de en que funciona la lógica, a veces con el silogismo y todo lo demás que tú conoces. ujú, Um, mi objeción a eso es que la lógica y el razonamiento humano que Dios nos ha permitido tener para que entendamos su palabra funciona con su creación, funciona inclusive con el texto bíblico que Él nos ha dado y debería funcionar, pero cuando lo tratamos de aplicar a Dios, mm, ahí debemos tener muchísimo cuidado. mm, Cuando hablamos de Dios, debemos tener mucho cuidado porque hasta donde yo sé, Dios no necesariamente está inmerso en las categorías de nuestra lógica totalmente. mm. Eso suena raro, ¿no es cierto? Claro. Decime si no. Decime No, si no, no claro. suena raro. No, sí, es ¿No? raro porque es inconcebible para nosotros, ¿no? Cuando entramos al tema de la eternidad, ¿cómo funciona eso? No cuadra. Muchos apologistas argumentan su fe de esa forma, ¿no? Yo, por Mm, ejemplo, te invito a que tengas en tu biblioteca, si todavía no lo tenés, la teología sistemática de Norman Geisler. Él, mm, mm, todo el primer tomo de esa teología sistemática, él fue profesor de DTS, ¿no? ujú, Hace algún tiempo, hace algunas décadas. Una teología importante, profunda, muy buena, por cierto, pero la manera en que él argumenta su caso, y prácticamente en todas las doctrinas, es siguiendo esta lógica estricta que para él y para otros, me da la impresión que en el caso de William Craig es más o menos lo mismo, por lo que he leído de él y por lo que lo he visto, es más o menos la idea de que Dios es un ser racional y que esa racionalidad de Dios es igual a nuestra racionalidad de manera mm, completa, tal manera que si yo logro manejar la lógica, la racionalidad de la creación, de mi propia mente, de las operaciones mentales matemáticas, por ejemplo, entonces yo voy a tener una idea casi perfecta de cómo es Dios también. Ahí es donde yo tengo mis, mis dudas, ¿no? Eh, claro. Mis dudas no están en que la palabra del Señor, la creación misma tiene una lógica, nuestro cerebro tiene una lógica que Dios lo ha provisto para que hagamos sentido de la realidad, para que en general nos conduzcamos según la verdad y no la mentira, según la verdad y no la falsedad. Y sin Mm, embargo, cuando trato de aplicar eso totalmente al ser de Dios, me tengo que detener un poquito porque la mm, lógica humana con toda su capacidad y utilidad, porque tiene mm, un signo, bueno, no podríamos hacer prácticamente nada sin esa lógica. mm, Pensar, por ejemplo, sería imposible.
Claro. escribir, ¿verdad? Razonar mis conceptos, mi doctrina, esto mismo que estamos haciendo, no lo podríamos hacer. Mm, Pero esa misma lógica, por lo menos en mi caso, me invita a que me detenga un poquito, por lo menos, en relación con Dios y todo lo que Él es, aparte de lo que nos ha revelado. Y por eso mi énfasis a que si la escritura no lo dice, y cuidado cuando crees que lo dice y no lo está diciendo, claro. ¿verdad? Cuidado porque estás tratando de decir algo que la escritura no dice y entender y aplicárselo a Dios. Eso es complicadísimo. No creo yo que es fácil de que algunos de mis hermanos, algunos de los que inclusive defienden ciertas doctrinas de una manera dogmática hasta el punto de no dar ni siquiera un poquito de... De eh, veras torcer o de espacio, ¿no? sí, entonces digo, no, espéreme. La batalla otra vez entre el neocalvinismo y arminianismo tiene que ver en mucho con esto. Es Ujú, decir, no, es que si vos decís esto, Dios ya no es soberano, por ejemplo, ujú, ujú. por decirte algo, ¿no? Ah, es que aquí ya estás trabajando con un concepto de soberanía y vos debes revisar si de verdad ese concepto de soberanía es el que enseña la escritura. Y Claro, claro. igual el Dios de sentimientos, el Dios Mm, de emociones, el Dios de que yo voy a tener todo tipo de problemas porque no sé explicar cómo este Dios de emociones, este Dios de sentimientos, este Dios de personal, otra vez, mm. aquí viene algo que quizás vos lo intuiste en lo que decías anteriormente. No entiendo, decir, a mucha teología clásica, estrictamente hablando, eh, ¿por qué se negaba? Oh, espérame, voy para atrás. Déjame dar Dale, dale, backup, como dale. dice backup. Creo que la razón por la que muchas categorías de la teología clásica se tenían que ajustar y se tenían que mantener de la forma Ujú. en que se mantuvieron era porque se tenía el miedo de que al violar este principio se tocara otro montón que está por otro lado. Por Claro, ejemplo, sí. Jalas uno y jalas todo, ¿no? sí, por ejemplo, la herejía del monofisismo, Ujú, que esa fue considerada herejía, que básicamente, y la herejía del monoteletismo, por ejemplo, que ujú. era la herejía de que Jesús, Jesús solo tiene una voluntad. Una voluntad. Ujú. Y los otros, los que supuestamente eran conservadores, ortodoxos, creían en que no, que Jesús tenía dos voluntades, ¿verdad? Ujú. Entonces, Naturaleza humana y naturaleza sí, divina, por lo tanto, voluntad humana y voluntad divina. lo que pasa ahí y que tiene un montón digo, conexiones, y no Sí, podemos entrar en todas esas sí, conexiones sí. hoy, pero lo que quiero que observemos es que muchas de estas afirmaciones se hacían con base a un tipo de presuposición que se daba como correcta desde un inicio. Mm, Por ejemplo, la voluntad de un ser humano, como en el caso de tuyo o mío, de los que mm, nos ujú. escuchan, ¿en dónde está asentada la voluntad nuestra? Pues ese es Está, el problema del cuerpo-mente, body-mind problem, ¿no? El cuerpo-mente que ningún filósofo puede resolver. sí, pero más que eso, Bruno, en el contexto de estas discusiones teológicas clásicas, la ontología que se manejaba era una ontología griega otra vez, perdóname, griega otra Está vez, bien, está bien, está bien. que ubicaba la voluntad Ujú. no en la persona, sino en la La naturaleza. naturaleza. Ujú. Entonces, decir que Jesús solo tenía una voluntad era Problemático. estar diciendo que Jesús era aquí la herejía de Eutiques, ¿no? Que Jesús no tenía dos naturalezas. ¿Ves Ujú. esa conexión? Sí, Pero sin esa conexión no entendés por qué es que estos insisten en esto
sin Claro. esa conexión. Entonces, cuando alguien me dice es que Dios no puede sufrir, ¿qué ontología está ocupando? Ujú. Porque para mí el sufrimiento, o sea, por lo menos la ontología moderna y quizás hasta cierto punto postmoderna, me dice que los sentimientos son algo que la persona tiene. Ok. Son algo que cuando alguien me dice, y mi lucha siempre, y yo te lo he dicho varias veces, mi lucha cuando alguien simplemente se refugia en Jesús lo estaba haciendo como hombre. Jesús tenía, Jesús lo hacía como Dios, ¿verdad? Para esa, sin darse cuenta, la persona que hace ese tipo está cometiendo un comentario herético, diríamos, sin darse cuenta. Claro, claro, claro. El sujeto de atribución es la persona, no la La- naturaleza. exactamente. Si yo sufro, soy yo quien sufro, no Sí. es mi naturaleza que sufre. Ujú, ¿Me explico? Y ujú, entonces, si lo ponemos de esa manera, la teología clásica necesita revisar su ontología en este sentido. ujú. Ok. Eh, si soy yo, Jesús sufrió en su naturaleza humana. Claro, pero fue él el que sufrió, Ujú. no su naturaleza humana. Claro, Él pero sufrió. ujú, pero, por ejemplo, con esos casos que son los más difíciles, ¿no? Pero que son los que todo el mundo piensa, porque Jesús, y todos tenemos en la cabeza más fácil de retratar en nuestra mente a la persona de Ujú. Jesucristo, Sí. aunque no sepamos a veces bien cómo fue. Eh, si cuando el texto bíblico nos dice que Jesús sufrió en la cruz, Ujú, decimos Jesús sufrió, ujú. ¿tú dirías que es correcto decir lo que acabas de decir, ¿no? Que lo hace en su naturaleza humana y no en su naturaleza divina? ¿O crees que eso ya es una implicación que por lo tanto debe revisarse? Me encanta la palabra implicación a vos, va. No, esa es mi pregunta, esa es mi pregunta. ¿Crees que eso es un salto lógico o no? No, no lo Es sé. que, no, es que generalmente se hace esa diferenciación para evadir, digamos, se hace, Jesús sufrió en su naturaleza humana. Ujú, ¿Por qué tenés que decir eso? Porque claro, querés decir que no sufrió en su naturaleza divina, ¿verdad? correcto. Sí, Entonces, pero el punto a la larga es, Él sufrió. ¿Y quién sí, es este Él? ¿Quién es este Jesucristo, Él? la persona de Jesús. Jesús, Sí, Él. Jesús es Dios, Él es Dios. correcto. Sí, Dios sufre, sí, Dios claro. sufre. Y el de la naturaleza humana, cuando Ujú, insistís en esto, te ujú, acercás muchísimo a la gnosis, te acercás ujú, muchísimo a la separación que muchos quieren hacerle, que ha estado en Nestorio, que ha estado en otros pensadores, que tanto mm, les preocupa esta identidad de Dios, proteger la identidad de Dios sacada de los presupuestos griegos, ujú, que no se da cuenta que la Biblia no dice, no hace ese tipo de separaciones, y que son separaciones, si vos querés, pedagógicas o útiles en algunos momentos de la historia de la iglesia, pero la teología contemporánea creo que está en lo correcto, comenzando, no, Moltmann no fue el primero que comenzó con esto, o sea, hay mm, bastante trasfondo antes de Moltmann en la teología europea, en donde se empieza a recalcar, en realidad, fíjate lo que te voy a decir, en realidad, esta vuelta al sufrimiento de Dios comienza, por decirlo algo, ¿no? Tú sabes que todas las cuestiones históricas nunca pasan de la noche a la mañana. ujú. Siempre hay incluso la reforma, ¿no? Lo que hemos dicho, no, que en 1517 comenzó la reforma. Esos son ingenuidades de gente que, ¿me entendés? Todo me explico, mejor dicho, en todo este proceso. Igual pasa con este asunto del sufrimiento de Dios, pero una de las figuras que va a dar un salto cualitativo en términos de el sufrimiento de Dios es Lutero. En Lutero aparece ya una manera de leer la cruz que a muchos les va a parecer extraña y simplemente lo van a poner a un lado. Eh,
porque les parece que Lutero está diciendo quizás alguno de sus exabruptos, ¿no? Como era conocido, Lutero fue Claro. conocido por eso, pero en realidad él diferencia, y esto sí es algo que lo ha recuperado la teología contemporánea, y Moltmann mismo y varios teólogos que le antecedieron, traen esa lectura de Lutero en la Mm, cruz de Jesús, donde se nos recuerda y se hace énfasis en el texto bíblico de cómo la cruz le pertenece a Jesús, es de Jesús, Él la sufre. Se notan ciertos comentarios a través de toda la iglesia de grandes hombres, en donde grandes teólogos, en donde se insiste, uno de la Trinidad fue crucificado, ¿verdad? Uno de la Trinidad fue mm, crucificado. La cruz no es externa a Dios propiamente. El insistir en esto es parte del luteranismo como tal. Y por eso es que nosotros como teólogos evangélicos necesitamos revisar no solo nuestros propios teólogos, ¿verdad? Debemos revisar a las otras áreas del pensamiento cristiano, luteranismo, por ejemplo. Yo invitaría a aquellos que nos oyen a que lean también algunos de los luteranos del siglo XX. No mm, muchos tenemos en español, pero algunos de que están allá, que están en español, son buscar la teología sistemática de algunos de ellos, te llevará a ver dimensiones que otros simplemente no te dejan ver. mm. Una de esas dimensiones es el sufrimiento de Dios. Claro. Ahora, creo que el tema está en cómo definimos sufrimiento, ¿no? Y si se define sufrimiento como algo negativo, como una falta de, que era, por ejemplo, que nuevamente viene el tema de las pasiones, ¿no? Ese sufrimiento se cataloga como algo algo que significa que algo falta, ¿no? Que hay una ausencia de algo. Decimos, claro, con Dios no puede haber ausencia de nada, ¿no? Porque Dios no puede depender de nadie, es Dios. Ujú. Entonces habría que decir, ok, entonces, ¿cómo clasificamos el sufrimiento? Para El su- que, sí, no sé, para que podamos decir, si es que queremos, no, nuevamente, sin decir que necesariamente es lo que Dios es, que no tenemos que hacer ese caveat de que sufre en su humanidad, ¿no? Sino que la persona de Jesucristo sufre. ¿Cómo claro, clasificar las pasiones o el sufrimiento, digamos? sí. Mira, la soberanía de Dios, y aquí está, volvemos a lo mismo que te estoy tratando Mm, de comunicar. La soberanía de Dios desde la perspectiva bíblica incluye todo aquello que Dios puede hacer para salvar, a, eh, incluyendo el sufrimiento. ok, Dios se somete al sufrimiento voluntariamente, se expone al sufrimiento voluntariamente. No es algo que se lo imponen, como varias veces nos lo dice el mismo Señor Jesús. A mí no me impone nadie esto, yo pongo de mí mi vida, yo la voy a dar. El sufrimiento de Jesús en la cruz es real. La segunda persona de la Trinidad está sufriendo la cruz ahí, pero no porque simplemente le faltaba poder para salvarse de él, ¿verdad? Del sufrimiento. Él ha querido hacerlo. Él ha querido identificarse con nosotros hasta el punto del sufrimiento. Dios sufre para, desde el mismo sufrimiento, darnos esperanza, una esperanza real, genuina, sentida, nuestra, de un verdadero hombre que apropia el sufrimiento con la confianza, la convicción de que no es la última palabra, con la confianza y la convicción de que el sufrimiento no acaba todo, ni la muerte acaba todo. Esa dimensión del Dios soberano que dice, yo quiero hacer esto, que en cierta manera es una especie de repetición del nombre de Dios. Yo seré el que seré para salvar a mi pueblo Israel, ¿verdad? Dile a Faraón,
Yo soy el que soy, yo he sido el que he sido, yo seré el que seré, yo habré de ser el que habré de ser para salvar a mi pueblo, incluyendo el sufrimiento en el caso del Señor Jesucristo. Entonces, el sufrimiento no es algo en ese sentido extraño para Dios. Él personalmente ha querido apropiarlo y lo apropia de maneras diferentes, ¿no? Lo apropia como hijo, lo Ujú. apropia como padre y lo apropia como Espíritu Santo. Es decir, ninguno de los tres en la Trinidad puede decirse que no sufre de cierta manera la cruz. Él la sufre no como la antigua herejía, la famosa herejía del teopasquismo, en el Esa que esa se es cree, nueva, ¿eh? No lo había ¿ah? escuchado. Esa De es nueva, esa verdad, no lo había escuchado. no, hombre, debes tenerla ahí en tu diccionario de teología. Seguramente. Teopasquismo era la herejía que pensaba que Dios el Padre sufría, como en la crucifixión, ¿no? El teopasquismo, ya lo encontraste ahí, que sos buzo para buscar ahí No, o sea, ¿verdad? ya me acordé que sí lo he visto, pero el nombre se me escapaba, ¿no? Ok. El nombre se me escapaba. Sí, entonces no es eso a lo que estamos refiriéndonos y mucha de la teología contemporánea no es a eso a lo que se refiere. Por lo Mm, menos nosotros no deberíamos creer que el Padre está siendo crucificado y por eso sufre. No, es obvio que la escritura es clara en que el Padre sufre como papá, el Padre sufre como Dios Padre de Dios el Hijo y el Espíritu Santo lo mismo, pero los tres hacen empresa junta en su pericoresis de la que hemos hablado varias veces, se entregan juntos. Dios el Padre entrega a Jesús y Jesús entrega al Padre. En tus brazos, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Espíritu Santo, Hebreos capítulo 9, ayuda, entre comillas, es el que Hebreos dice sin ningún pelo en la lengua, que Jesús se ofreció a sí mismo, hizo el sacrificio de la cruz y lo hizo a través del Espíritu Eterno, ¿verdad? O sea que el Espíritu estaba presente también en la crucifixión. Um, a diferencia, sin embargo, Bruno, de algunos teólogos liberales, neortodoxos y otros como liberacionistas, eh, bueno, europeos como Moltmann, por ejemplo, latinoamericanos como John Sobrino, como Boff, que ocupan el sufrimiento de Dios en el sentido de que Dios sufre con los desposeídos de la historia, Dios sufre con los que sufren opresión, es una dimensión que no podemos negar. Jesús está siendo también está sufriendo por causa de estos poderes demoníacos que funcionan en el mundo, muchas veces a través del gobierno, a través de la religión institucionalizada. Jesús, sin embargo, nos deja claro que a él nadie lo lleva. Si él se hubiera querido liberar de eso, lo hubiera podido hacer sin ningún claro. problema. Mm, Eh, la conclusión, sin embargo, de algunos de estos teólogos que afirman el sufrimiento de Dios en la teología contemporánea es una conclusión, por lo menos para mí, limitada y creo que mal encaminada, porque a veces nos dejan simplemente con la idea de que Dios vencerá al mal solamente por identificarse y sufrir con aquellos que están claro. sufriendo. La escritura nos deja claro que si bien es cierto, en la cruz Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu de alguna forma profunda se identifican con el sufrimiento humano, eso no es la historia completa, ¿no? La historia Claro, porque ahí, completa habla de perdón, un perdón. triunfo más adelante. Claro, porque lo que te iba a preguntar es, creo que la traba que a muchos les genera es, cuando vemos todo el texto bíblico del Antiguo Testamento, ¿no? Vemos que Dios, el Dios Trino, Sí, se identifica con el sufrimiento, como tú lo has dicho. Pero el paso que muchos no están dispuestos a dar es decir que Dios experimenta sufrimiento en su ser, ¿no? Ese es el paso que
que choca directamente y frontalmente con la doctrina de la impasibilidad, ¿no? ¿Tú crees que es una pregunta sin sentido preguntar si Jesús, por ejemplo, sufre en su naturaleza humana? ¿Tú crees que esa pregunta no es, o sea, es metodológicamente incorrecta, no es válida? Y es porque la respuesta es quién sufre en la persona de Jesucristo, ¿o crees que sí es una pregunta válida? Yo creo que siempre que se hace con la idea de separar a Dios del sufrimiento, debería ser inválida. Ujú. Y creo, me atrevo a pensar que muchas veces lo es. Claro. Por el otro lado, debemos acordarnos que, creo yo, que el Dios del Antiguo Testamento sufre no solo por identificarse de manera abstracta, como parecías sugerirlo en ese Ujú. sentido, sino de una manera bien personal. Es decir, Dios sufre la rebelión y la infidelidad de su pueblo, por ejemplo. Es pasar por alto tanto pasaje. Con palabras ofensivas me has hablado. Me duele que me hables así. Malaquías otra vez, ¿verdad? Y tú dijiste, ¿en qué te hemos ofendido? Este es un Dios ofendido, dolido Mm, por la indiferencia, por la rebelión, por la infidelidad de su pueblo. mm, El Dios del Antiguo Testamento también es un Dios que le pone límites al ser humano en su actuar diario y lo hace en virtud de quién es Él. Es decir, si a Él no le importara, al fin de cuentas, estar identificado con nosotros, ¿por qué ponerle ciertos límites como, mira, cada vez que querés hacer tus necesidades, salite del campamento? Y allá afuera en el campamento haces un hoyo y escondes, y así tipo gato, ¿no? Escondes tus necesidades porque yo estoy aquí. Ese es alguien que te dice, me afecta tú. Y eso unido otra vez a todos los profetas con su manera de hablar, por ejemplo, mm, Oseas, que decís que has estado hablando, Dios colocando a Israel como una mujer infiel, el dolor que mm, aparece en Dios ahí. Eso sin tomar en cuenta el diálogo íntimo entre Dios y Jonás, cuando le dice, bueno, ¿y vos por qué te enojas? No debería yo estar así con esto, sí, pero vos te enojas porque se va una mata y no querés que yo me alegre porque se ha salvado tantas de estas personas. mm, Si vos querés llamarle Dios sentimental, no es solo cuestión de la cruz y del Señor Jesús, es un Dios del Antiguo Testamento que a veces, por este tipo de categorías, te digo, lo hemos perdido de vista y hemos hecho una deformación. El Dios del medioevo, vos sabés esto, creo yo, o por lo menos debías haberlo leído sí, sí. en tus clases, sufre en el sentido de pasar por una serie de cualificaciones teológicas Ujú, en las que al Dios, al ser de Dios se le protege, ¿no? Estos teólogos del mm, medioevo que hablaban de que alrededor de Dios, tiene virtudes, ¿no es cierto? ujú, Y alrededor de estas virtudes hay ciertas energías, decían, ¿no? Entonces, estas energías son las que entran en contacto con el ser humano. ujú, Estas energías son las que incluyen lo que nosotros percibimos como amor, odio, ira, este tipo de cosas. Pero ahí en el reducto último de Dios, no, Él está bien protegido. claro, claro, Esa, claro, esa elaboración teológica es la que se debe cuestionar. Ese no es el claro, Dios de la Biblia. claro. Ahora, entonces, tú dirías que en el ser divino sí se puede experimentar sufrimiento. Lo que no quita, porque alguien va a escuchar esto y va a Sí. decir, Ah, está tirando por la borda, lo que no quita que sea Dios, que sea soberano, que sí. sea solo que tu cuestionamiento, y que, ojo, a mí siempre me pareció interesante, pero no sé si en algún momento, más o menos lo habíamos conversado, pero ahora, como digo, en profundidad de repente, tu cuestionamiento va no, a las implicancias, ¿no? A los saltos lógicos, que pueden ser lógicos,
pero que no necesariamente son bíblicos en el sentido de que la Biblia está afirmando eso que creemos que está afirmando, Ujú, porque le estamos imponiendo categorías, ¿no? ujú. Lo que resulta interesante, lo que resulta interesante, Eh, sí. Dios puede, tal como se revela en el Señor Jesús. Acordate que la revelación del Señor Jesús es la máxima revelación, ¿verdad? Ujú, Precisamente por eso es que a veces me molesta, y a muchos otros estudiantes de teología también le parece que cuando tratas de separar a Dios del sufrimiento de Jesús, ujú, estamos en una brecha, en una carrera antibíblica, por un lado. Por el otro, darnos cuenta de que al releer, como esa palabra que es ocupada, ese verbo que es ocupado tantas veces hoy en algunos contextos, al releer el texto bíblico te das cuenta que existen un sinnúmero de ocasiones en las que el Dios del Antiguo Testamento también nos dice, um, me duele, me claro. duele, Ujú, me duele esto. Y yo, en este sentido, sin que Dios deje de ser Dios, yo creo que una de las respuestas que ciertos teólogos contemporáneos han hecho, creo que está relativamente cercano a lo que estoy tratando de explicar, es que Dios voluntariamente apropia este, este sufrimiento, Dios se deja involucrar, Dios se deja tocar por el sufrimiento del ser humano, sin que esto signifique que lo que normalmente pasa con nosotros, ¿no? El sufrimiento ujú, muchas veces se nos impone, el sufrimiento generalmente nos pasa, nosotros sufrimos en el sentido este de no escoger el sufrimiento, si tuviéramos que claro. escogerlo, no lo escogiéramos, pero Dios nos supera en el sentido de que por amor, por sentimiento, decide voy a apropiar el sufrimiento de mi creación, en especial el sufrimiento de mis hijos, aquellos que son mi pueblo. Que, que cómo lo hace, yo creo que aquella vez que hablábamos en otro podcast de el pasaje de Filipenses 2, por ejemplo, Ujú, donde se habla recuerdas, ¿no? De cómo Jesús, siendo en forma de Dios, decide tomar forma de ser ujú, siervo. ujú, Ese pasaje debe explicarse, decíamos aquella vez, a veces de manera que no se hace frecuentemente. Y esto es que a veces se pinta el pasaje de Filipenses 2 diciendo que Dios, Jesús, a pesar de ser Dios, ¿verdad? ok, Va a hacer esto. En ok, realidad lo que uno debe leer aquí más que a pesar de, sino es precisamente porque nadie puede hacer esto que Dios hace como Jesús lo hace, precisamente porque Él es Dios. claro, Él es capaz de hacer esto para enfrentarse con el sufrimiento del ser humano, de su creación, de sus hijos. Y hacerlo implica todo poder. Y hacerlo implica soberanía. Y hacerlo implica que Él puede voluntariamente apropiar el sufrimiento sin que eso ponga en riesgo su existencia, digamos, última, claro. ¿verdad? Sin que vaya en desmedro de su ser, como sí pasa con nosotros, ¿no? Que Sí, creo que ahí está el punto sí, clave, porque si definimos el sufrimiento como necesariamente algo que implica ausencia de, ujú, entonces, claro, Dios no puede sufrir, pues, porque sí, Dios es el ser perfecto, creador de todo, Él no depende de nadie, no le hace falta nada, es ujú, perfecto, no ujú, cabe imperfección en Él, por lo tanto no cabe eh, ausencia de algo, necesidad de algo en Él, ¿no? Pero claro. claro, si Dios es tan soberano que Él puede sufrir sin pasar por esto, o sin que esto signifique ausencia de algo, ahí, Y claro, la pregunta siempre será, ¿y cómo, verdad? ¿Cómo lo puede hacer? bueno, la Biblia no Esto me es lo dice, pues, ¿no? ahí es donde uno tiene que, Él es todopoderoso, a Claro, Él es todopoderoso, en ese sentido debe entenderse lo omnipotente de Dios. claro. Mira, hay una tendencia y todo esto empezó a la luz de esta discusión del sufrimiento de Dios. Tal vez nos puedes decir algo vos, Bruno,
¿Qué sabes del teísmo abierto? Open theism. Open Theism, sí, que es esta corriente, ¿no? Que básicamente toma los atributos clásicos de Dios y uno a uno comienza a deshacerlos, ¿no? Dice, sí, Dios es soberano, pero es un soberano de esta forma, que tú lo lees y dices, espérate un rato, esto ya dejó de ser soberano, ¿no? Sí. O Dios es eterno, pero no es que esté fuera del tiempo, sino que perdura para siempre. Pero voy a la Biblia y no dice esto, ¿no? Dios es, y así uno a uno, cada atributo lo comienza a Mm, redefinir y hay esta tendencia moderna que, pero algo interesante he visto últimamente, ujú. por lo menos en teólogos más jóvenes, mayores que yo, pero más jóvenes que tú, que ¿Qué pasó? Ya, dije, ya nos llevamos así entonces, vos, chica. pero, no sé, o sea, porque tienen, no sé, digo, teólogos jóvenes porque de 40 y pico, digamos, la carrera de Ok, teólogo es larga, ¿no? Pero de ok, 40 y pocos o 30 y muchos, ok. eh, veo que hay esta tendencia a volver, empujar fuerte por la teología clásica en respuesta a la teología moderna de teísmo abierto, ¿no? O Sí, sea, como, y así son las corrientes, ¿no? Es un péndulo. Como hubo tanto empuje hacia el teísmo abierto, en contraposición a este Dios casi que apático, ya ahora veo que se está empujando de vuelta a, oye, volvamos a el modelo clásico, porque si bien es perfectible, no nos lleva a herejías, ¿no? Como si con un teísmo abierto radical que terminas deshaciendo casi que el texto bíblico, ¿no? Entonces, sí, y creo que es un poco, por ejemplo, la propuesta y lo hemos mencionado antes, ¿no? Craig sí. Carter, ¿no? El presidente de ETS, él lo he escuchado hablar en ese sentido, ¿no? Es como en una entrevista, en un podcast, dijo algo como, mira, sí, no es perfecto, pero es el mejor modelo que hay ahorita. Y en respuesta la teología liberal, me quedo con el clásico. Me quedo con el clásico. Sí, Entonces, hay un tono medio utilitario ahí, creo. sí, Eh, bueno, utilitarista, vamos. Este, puede ser. no, pero es que mira, hay varias cosas. El Open Theism es una doctrina, como decías, algunas de las cosas importantes que trata de hacer que el sufrimiento en su concepción, el sufrimiento en Dios sea real. Mm. Porque para ellos, si hablamos de sufrimiento y tenemos otra vez ese Dios que supera nuestra, aquí me está dando el sol en la mera cara ahorita, vos. Se bajó por aquí y mira, ahí estoy resplandeciente, Está resplandeciente como como si se Moisés. me estuviera apareciendo aquí, ¿verdad? Vas a ver Claro. el asunto de que debemos, volvamos al Open Theism, Mm, eh, que cree que para entender el sufrimiento en Dios debemos quitar, modificar esa filosofía clásica a través de la que dependía la teología cristiana. ujú, Por eso, en el Open Theism, eh, ellos dependen de ujú, una nueva filosofía que pretende poner a Dios junto con la creación, de manera que Dios crece con su creación, es una especie de panenteísmo, ¿verdad? claro. Es En donde panenteísmo, al fin y al cabo. sí, y que dicen algunos, esta es una postura interesante, por lo menos para mí, Mm, que en Dios parece haber dos polos. ujú, Hay un polo trascendental al que no tenés acceso y nunca lo vas a tener, y por el otro lado tenés este polo puramente histórico, eh, digamos, evolutivo, en el que Dios ha querido identificarse con la creación y crecer con ella. mm, De ahí que por este polo eh, inmanente, hay un polo inmanente y un polo trascendente en la persona de Dios, ujú, de tal forma que si querés criticarlo diría, este es
bipolar. Dios es bipolar, ¿verdad? Claro. Pero la manera de explicarlo es que Dios ha querido tomar esta forma con nosotros a fin de que pueda entender con nosotros lo que nosotros estamos sufriendo. Mm, Yo no creo que debamos llegar a eso, aunque entiendo los pasos que han dado, que tiene que deshacerse de esa ontología griega, clásica, platónica, eh, griega, y colocar una nueva filosofía. Y ellos tienen a varios de sus filósofos de la historia, esta filosofía que comienza con Hegel, que varios teólogos del siglo XX y XXI han adoptado un tipo de idealismo en donde la tierra, la historia, se ha unido a Dios o Dios se ha unido a la historia, de tal forma que lo que le da movimiento a la historia es Dios identificado con su creación, ¿verdad? Ahí está un Hegel que ni siquiera Pannenberg, en cierta forma, que es uno de los teólogos que yo personalmente más respeté, y leyendo sus libros, algunas de las críticas que se le hacían es esta dependencia del hegelianismo y por eso mismo de esa base común con el open theism, ¿verdad? El ateísmo abierto. Para mí no necesitamos ir hasta ese extremo para reconocer que Dios puede adoptar soberanamente, dejarse afectar por el sufrimiento personalmente. Lo hace directamente en la persona del hijo y por lo que le sucede al hijo, también le afecta al padre. El padre sufre la muerte de su hijo. El padre sufre como un padre sufre la muerte de su hijo. Ese paradigma del Antiguo Testamento, en donde Abraham e Isaac están ahí, se repite en el Nuevo Testamento con claras diferencias, ¿no? En relación con la salvación que Dios provee para Abraham, mientras que en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios no recibe la salvación de Isaac en ese sentido, sino que se ofrece por amor a aquel que lo busca y que lo necesita. Entonces, el sufrimiento no debe separarse de Dios. Debemos creer que la salvación es costosa para Él, que no es simplemente un trato burocrático, legal, como algunos teólogos lo presentan. No, la salvación es costosa para nuestro Dios. Le costó a nuestro Dios. El Padre sufre con el Hijo sufre de verdad. Él pasa por el sufrimiento de la muerte y muere. Ahí tenemos que quizás abrir otra ventana para ¿Qué hablar significa de la morir? muerte, que la muerte de Dios. Creo que algunos están más deseosos de partir a la persona del Hijo para que se diga que Dios no muere, que Sí. redefinir lo que significa muerte cuando Sí. se trata de la persona del Hijo de Dios. Sí, eso saltó, me acuerdo, el año pasado, porque no me acuerdo, creo que fue Emilio Núñez, algo de eso, que publicó un libro con una afirmación que era súper normal, ortodoxa para cualquier persona que lea teología sobre la cruz y sobre Dios que muere, Ah, y alguien leyó eso y casi que se rasgó las vestiduras vos y decís dijo, Miguel Núñez. Miguel Miguel Núñez. Núñez. Sí, Miguel Núñez, ¿no es? No, pero Miguel confirme, no. Núñez es, sí. Miguel Sí, Miguel Núñez. Núñez. Sí, es que Emilio Núñez fue otro y muchos los confunden y nada que ver vos. Están más perdidos que mandados a hacer aquellos que confunden a don Emilio Antonio Núñez con Miguel Núñez, dos hermanos en Cristo, si quieres, pero Emilio Núñez, por lo menos en mi apreciación personal, teológicamente hablando, está a años luz del hermano Miguel Núñez. Ya no está, Emilio Antonio Núñez ya no está con nosotros, por supuesto. Claro. Hay que leer sus libros para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Claro, pero solo te iba a decir que eso saltó porque puso una afirmación
normal que yo recuerdo, ya ni me acuerdo bien de la afirmación particular, y comenzó gente a decir, si Jesús hubiera tenido un poco de deidad, no hubiera muerto, ¿no? Sí, y cada clase de sandeces absurdas, porque no es claro, decir que quien muere en la cruz es Dios, choca mucho, entonces, claro, Dios no puede morir y confunde muerte con inexistencia, ¿no? Pero Pues ese es otro sí, ejemplo del que iniciábamos, Bruno, mm, cuando te digo que antes de querer imponer un significado a nuestros términos, debemos revisarlo a la luz de la escritura. Si muerte a la luz de la escritura fuera dejar de existir, mm, entonces habría, pero en la escritura la muerte no es sinónimo de dejar de existir, ok, ¿verdad? mm, Es de otras cosas mm, que pueden hablarse en otro podcast. tal cual. Pero bueno, gracias a todos los que vieron esto, escucharon esto. Sí, Dios mediante seremos aquí la próxima semana. Así que bendiciones.